¿Alguna vez te has preguntado cómo fue la creación del mundo y del ser humano? No, no como te lo contaron en la escuela, sino como lo describe uno de los textos más antiguos, misteriosos y simbólicos de toda la historia. En el principio, cuando no existía ni el tiempo, ni la luz, ni siquiera el sonido, algo, o alguien, pronunció una palabra, y el universo comenzó a existir. 6 días, 7 etapas, y una historia que aún divide a científicos, creyentes y buscadores de la verdad. ¿Fue realmente una creación literal? ¿O un código oculto que explica el origen de todo lo que somos? Hoy, en Código Génesis, descifraremos el primer gran misterio de la humanidad, el nacimiento del mundo, la vida y el alma humana. Al principio, no había nada, ni estrellas, ni mares, ni siquiera el silencio, porque el silencio requiere de un espacio donde existir. Solo un abismo infinito, una oscuridad sin límites, esperando a que algo, o alguien, dijera, sea la luz. Y entonces, ocurrió. El universo despertó con una palabra, una voz tan poderosa que atravesó el vacío, separando la nada del todo. En un instante, el caos se ordenó, la oscuridad retrocedió, y una luz resplandeciente marcó el primer día de la existencia. Dios miró lo que había hecho, y vio que era bueno. Así comenzó todo. No con explosiones, ni con casualidades, sino con propósito. El Creador separó la luz de las tinieblas, y dio nombre al tiempo, día y noche. El ciclo del universo quedó grabado para siempre. Pero eso apenas era el inicio. En el segundo día, el poder de su palabra volvió a sonar, y el cielo nació. Una expansión majestuosa separó las aguas, dando forma al firmamento. El cielo, ese mismo cielo que tú miras cada noche, fue tallado por una sola voz. Dios miró hacia abajo, y la tierra, todavía sin forma, esperaba su turno. Entonces dijo, júntense las aguas en un solo lugar, y descubráse lo seco. Y así, nacieron los mares y la tierra. El rugido del océano resonó por primera vez. Las montañas se levantaron, los valles se abrieron, y el polvo comenzó a transformarse en vida. Dios contempló aquella obra y dijo, es bueno. Pero aún faltaba color, aroma y movimiento. Así que ordenó, produzca la tierra hierba verde, árboles que den fruto, y semillas que se multipliquen. Y fue así. El suelo se cubrió de vida. Brotes, flores, raíces y frutos surgieron, cada uno con su propósito. El aire se llenó del perfume de la creación, y la tierra, por primera vez, respiró. Pero Dios no se detuvo ahí. Al cuarto día, levantó su mirada hacia los cielos y decidió darles propósito. Que haya lumbreras en el firmamento, para separar el día de la noche. Entonces nacieron el sol, la luna y las estrellas. El universo se encendió como una sinfonía de luz y fuego. El sol gobernó el día, la luna la noche, y las estrellas quedaron como testigos eternos del poder del Creador. Todo seguía un orden perfecto. Nada estaba fuera de lugar. Cada planeta, cada rayo de luz, cada sombra tenía un propósito. El mundo había pasado del vacío al equilibrio, pero aún faltaba algo. El universo estaba listo, pero necesitaba vida. Dios volvió a hablar. Produzcan las aguas seres vivientes, y aves que vuelen sobre la tierra. Y el mar hirvió con movimiento. Criaturas gigantescas emergieron de las profundidades, y el aire se llenó de alas. El primer canto de un ave rompió el silencio del amanecer, mientras los océanos se agitaban con la vida que él había imaginado. Los delfines saltaban, los peces brillaban, las aves surcaban el viento. Y Dios los bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos. El quinto día había llegado a su fin, y el planeta vibraba de energía. Pero el sexto día traería algo que cambiaría el destino de toda la creación. Antes de continuar, si te apasiona descubrir el misterio y la grandeza detrás de estas historias, asegúrate de suscribirte. Porque lo que viene a continuación, es el momento más impresionante de toda la historia de la humanidad. Cuando amaneció el sexto día, Dios pronunció una orden diferente. Una que no crearía simplemente más vida, sino una forma de existencia capaz de pensar, sentir y decidir. Produzca la tierra seres vivientes según su especie, bestias, reptiles y animales de la tierra. Y fue así. Los campos se llenaron de rugidos, de pasos, de movimiento. Pero todavía faltaba la obra maestra. Entonces, la voz del Creador se hizo más solemne, más cercana, más profunda. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. En ese momento, la historia cambió para siempre.
Dios tomó el polvo de la tierra y lo moldeó con precisión, con arte, con amor. No era solo una figura, era una promesa. Y cuando sopló aliento de vida en su nariz, el hombre abrió los ojos. No era un animal, no era un espíritu perdido. Era la primera criatura capaz de mirar al cielo y comprender que no estaba sola. Dios lo llamó Adán, y lo bendijo, diciendo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y gobernadla. A él y a la mujer que más tarde crearía, les entregó todo lo que había hecho: el aire, los frutos, las aguas, la luz del día y la calma de la noche. Todo estaba bajo su cuidado. Y cuando Dios contempló el resultado final de su creación, dijo algo distinto a todo lo anterior. He aquí que es bueno, en gran manera. El universo estaba completo. Pero Dios no solo había creado un mundo. Había creado propósito. Un lugar perfecto donde cada cosa tenía sentido, donde el hombre podía caminar con su Creador. Y al séptimo día, el Creador descansó. No porque estuviera cansado, sino porque todo estaba hecho. Era perfecto. En el amanecer de un mundo recién creado, el aire todavía olía a origen. Las montañas guardaban silencio, los ríos corrían como si conocieran su destino, y el cielo, vasto y puro, reflejaba la gloria de su Creador. Dios había terminado su obra, pero aún quedaba algo más, algo íntimo, profundo, una conexión que uniría la eternidad con la tierra. De entre el polvo, el Señor formó al hombre. No con herramientas, sino con sus propias manos. Cada partícula de barro se transformó en carne, en hueso, en vida. Y cuando sopló en su nariz el aliento divino, ese simple cuerpo de tierra se convirtió en un ser viviente. El hombre abrió los ojos, y por primera vez, vio la luz no del sol, sino de Dios. Ese instante marcó el inicio de la humanidad. El polvo se transformó en propósito. El hombre respiró, y el mundo lo recibió como su guardián. Dios lo colocó en un lugar especial, un paraíso tan perfecto que parecía respirar armonía, el huerto del Edén. Allí, cada árbol era una obra de arte, cada fruto un tesoro. El agua brotaba en ríos cristalinos que daban vida a todo lo que tocaban. 4 corrientes nacían de Edén, extendiéndose por toda la tierra: Pisón, Gión, Hiddekel y Eufrates. Tierras llenas de oro, de piedras preciosas, de abundancia, todo diseñado para el hombre. Pero en medio del huerto, había 2 árboles distintos a todos los demás: el árbol de la vida, y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios habló con voz firme, pero llena de amor. De todos los árboles del huerto puedes comer, menos de uno. El día que comas del árbol del conocimiento, morirás. Era una advertencia, sí, pero también una elección. Porque el amor verdadero no se impone, se elige. Adán tenía todo: el Edén, la libertad, la presencia de su Creador. Pero aún así, algo faltaba. Dios miró al hombre y dijo: no es bueno que esté solo. Le haré ayuda idónea. Entonces, el Señor hizo caer un sueño profundo sobre Adán. Y mientras dormía, tomó una de sus costillas, cerró la herida con su poder, y de esa costilla formó a la mujer. No del polvo, como él, sino de su costado, del lugar más cercano a su corazón. Cuando Adán la vio, su alma se estremeció. Dijo: esto es hueso de mis huesos, y carne de mi carne. Y fue llamada mujer, porque del varón fue tomada. Desde ese momento, el amor, la unión y la compañía quedaron sellados como parte esencial de la creación. Dios los bendijo y les dijo: fructificad, multiplicaos y llenad la tierra. Gobiernen sobre todo ser viviente. Les dio autoridad, les dio propósito, les dio vida. El Edén era un paraíso sin miedo ni vergüenza. El hombre y la mujer caminaban desnudos, libres, sin culpa. Nada los separaba de Dios, porque el mal aún no había entrado. El viento que soplaba entre los árboles era el mismo que traía la voz del Creador, hablándoles, guiándolos, amándolos. Pero en todo paraíso, hay una elección que pone a prueba el corazón. Y esa elección estaba enraizada en un solo árbol. El árbol que no debían tocar. Mientras tanto, todo lo demás florecía. Los animales acudían al hombre, y él les daba nombre. Cada especie encontraba su identidad por una sola palabra salida de su boca. Leones, águilas, ciervos, serpientes, delfines, todos recibieron su nombre y su propósito. Adán era más que un habitante del Edén. Era su guardián, un reflejo vivo de la mente de su Creador. Todo era armonía. No existía el dolor, ni el hambre, ni la muerte.
Cada mañana era un amanecer nuevo, un canto al orden divino. Y al caer la tarde, el Creador caminaba entre ellos. Dios, el hombre y la mujer unidos. Pero incluso en ese estado perfecto, el ser humano llevaba dentro una chispa, el libre albedrío, el poder de elegir. Y esa libertad pronto sería probada. Porque en algún rincón del Edén, una presencia antigua comenzaba a moverse. Una sombra que observaba, esperando el momento de romper la armonía. Nadie lo sabía todavía, pero el paraíso estaba a punto de enfrentarse a su primera tentación. Antes de que lleguemos a ese punto, a uno de los giros más poderosos de toda la historia de la humanidad, si esta narración te está haciendo reflexionar o sentir algo diferente, suscríbete y activa la campanita. No solo estás escuchando una historia, estás descubriendo el origen de todo lo que somos. El Edén brillaba con perfección. El hombre tenía su misión. La mujer, su propósito. Y Dios, su creación amada. Pero entre los árboles del paraíso, algo se aproximaba. Algo que cambiaría el destino de la humanidad para siempre. El sol bañaba el Edén con una luz dorada. Los árboles mecían sus hojas en un silencio que parecía eterno, los ríos murmuraban entre piedras cristalinas, y el aire llevaba el aroma de frutos dulces y flores que jamás se marchitaban. Era un paraíso completo, sin muerte, sin dolor, sin miedo. Pero en medio de tanta perfección, una voz se preparaba para romper la armonía. Entre las sombras del jardín, una criatura observaba. Sutil, paciente, envuelta en belleza y engaño. Era la serpiente, la más astuta de todas las bestias creadas. Y detrás de sus palabras se escondía algo mucho más oscuro, una antigua rebelión contra el Creador. Un día, cuando Eva caminaba sola entre los árboles, la serpiente habló. Su voz era suave, casi susurrante, pero sus palabras cargaban un veneno que cambiaría el destino del mundo. De veras Dios les dijo que no pueden comer de ningún árbol del huerto. Eva respondió con inocencia. Podemos comer del fruto de todos los árboles, excepto de uno. Dios dijo que si comemos de ese, moriremos. La serpiente sonrió. Una sonrisa fría, pero convincente. No morirán. Al contrario. Dios sabe que el día que coman de ese fruto, se les abrirán los ojos, y serán como Él. Conocerán el bien y el mal. Aquellas palabras cayeron como una chispa sobre el corazón de Eva. Hasta ese momento, no conocía la duda. Pero ahora, algo dentro de ella despertó. Miró el fruto. Era hermoso, brillante, deseable. Parecía contener un misterio irresistible. ¿Y si realmente Dios les había ocultado algo? ¿Y si ese fruto podía darles poder, sabiduría, libertad? Eva extendió su mano. El Edén contuvo el aliento. Tomó el fruto prohibido y lo mordió. El primer sabor del pecado cruzó la historia. Nada cambió en el instante. El sol seguía brillando, los ríos seguían corriendo. Pero algo invisible se quebró. El vínculo entre Dios y el hombre comenzó a fracturarse. Eva buscó a Adán, y él, al verla, dudó solo un segundo. Tomó el fruto, y comió también. Y entonces, lo sintieron. El conocimiento del bien y del mal se apoderó de ellos, pero no como lo habían imaginado. No fue poder, fue vergüenza. Se vieron desnudos. Y por primera vez, sintieron miedo. Corrieron a cubrirse con hojas. Intentaron esconderse entre los árboles. Pero ¿cómo se puede ocultar de aquel que ve el alma? Al caer la tarde, la voz de Dios recorrió el Edén. ¿Dónde estás, Adán? No era una pregunta por ubicación, era un llamado al corazón. Y el hombre respondió temblando, oí tu voz, y tuve miedo, porque estoy desnudo. El Creador sabía lo que había ocurrido. Comiste del árbol que te prohibí. Adán, confundido, trató de justificar su culpa. La mujer que me diste, me dio del fruto. Y Eva, angustiada, respondió, la serpiente me engañó. Entonces, el paraíso se silenció. El pecado había entrado. El precio sería la pérdida de la perfección. Dios miró a la serpiente y dijo, maldita serás entre todos los animales. Te arrastrarás sobre tu vientre y polvo comerás todos los días de tu vida. Luego miró a la mujer. Con dolor darás a luz a tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre, con el sudor de tu frente comerás el pan. La tierra te dará espinos y cardos. Porque polvo eres, y al polvo volverás. El Edén ya no era su hogar. Dios, con profundo dolor, los expulsó del jardín.
Colocó querubines con espadas de fuego para proteger el camino hacia el árbol de la vida. El hombre y la mujer, ahora conscientes del bien y del mal, caminaban fuera del paraíso, llevando consigo la consecuencia de su elección, pero también una promesa. Porque incluso en medio del castigo, Dios dejó una luz. Le dijo a la serpiente que de la descendencia de la mujer vendría alguien que le aplastaría la cabeza. Una promesa de redención, una esperanza de restauración. El mundo que antes fue perfecto ahora conocería el dolor, la muerte, la distancia de su creador. Pero la historia no terminaría ahí. El mismo Dios que había formado al hombre del polvo no lo abandonaría al olvido, porque el amor que lo creó era más fuerte que la caída. Así nació el principio de todo, no solo del mundo, sino de la historia humana, la búsqueda del regreso a ese Edén perdido, el anhelo de volver a caminar con Dios. ¿Y tú? ¿Alguna vez te has preguntado qué habría pasado si Adán y Eva hubieran resistido la tentación? ¿Y si esa misma elección, hoy, también está en tus manos? Si quieres descubrir cómo la historia del Edén se conecta con todo lo que somos, y cómo el plan de Dios para la humanidad siguió avanzando incluso después de la caída, suscríbete y activa la campanita. Porque lo que viene a continuación es la historia de la redención. Una historia escrita no solo en las páginas de la Biblia, sino en el corazón de cada ser humano.